con nuestra app Caracol Radio. Gustavo Gómez es Caracol Radio. No son buenas las cifras de la economía y consultamos hoy a muchos expertos para que nos den su lectura de en qué punto estamos, qué riesgo corremos y qué posibilidades tenemos de empeorar o, por supuesto, de mejorar. Nos atiende a esta hora en Caracol Radio el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo para todo su equipo y para todos los oyentes de Caracol Radio. ¿Y usted cómo vio la cifra de la economía? No, pues con mucha decepción y tristeza, Gustavo, porque la verdad hemos venido diciendo que esto iba a pasar y obviamente pues no ha habido reacción por parte del gobierno nacional y preocupa muchísimo lo que usted decía, de dónde venimos. Es que venimos cayendo desde que comenzó el año pasado 2023 y mire que si usted analiza las cifras detalladamente, en el segundo semestre pues prácticamente se perdió el año porque el tercer trimestre crecimos al menos 0,3 y el último, que debería ser el mejor, crecimos al 0,3, o sea que quedó prácticamente un crecimiento de 0 en el segundo semestre del año y desde antes de esa época comenzamos los gremios y particularmente a FENALCO a plantearle al gobierno nacional la necesidad de un plan de choque y de reactivación de la economía concertado con los gremios y los sectores productivos y lamentablemente eso nunca pasó y la tendencia sigue a la baja. Ya enero ha arrojado cifras, por ejemplo en el comercio y la construcción negativas, que fueron dos de los tres importantes sectores con la industria que prácticamente fueron los que tuvieron crecimiento negativo y que llevaron a la baja el total de la economía colombiana a un pobre crecimiento del 0,6. Doctor Cabal, pero digamos no en defensa del gobierno, pero ¿no hay también unas circunstancias externas que hacían esto relativamente predecible? Unas tasas de interés del Banco de la República que se mantuvieron altas, una inflación que ha sido difícil de controlar y en fin, como una situación, digamos, económica global que tampoco era favorable. ¿No hay también algo de eso y no solo responsabilidad del gobierno? No, por supuesto que sí. Lo que pasa es que ante esas variables externas y esas situaciones cuando más hay que reaccionar. Le voy a poner un ejemplo. Si las tasas de interés del banco están altas porque su principal misión es luchar contra la inflación alta, pues se pueden establecer programas, incentivos, por ejemplo, de créditos a través de los bancos de primero y segundo piso que tiene el gobierno nacional. Se pueden hacer muchas medidas, digamos, para contrarrestar esa situación y esas medidas fueron las que no llegaron. O, por ejemplo, se pueden evitar políticas equivocadas como las que tuvo el gobierno de incrementar los aranceles de las confecciones y ropa importada, que es uno de los sectores que más cae dentro del comercio y con una tendencia a la baja y obviamente que ha estimulado el contrabando. Es decir, es cierto que se requiere pues controlar esas variables y por eso el banco debe seguir bajando las tasas de interés, pero de manera muy cautelosa, porque todavía no hemos derrotado la inflación, pero se requiere la intervención de la economía con medidas de choque y con medidas de reactivación, que son las que se han debido establecer con una concertación con los gremios de la producción y que nunca llegó. Doctor Cabal, en el último tiempo, en el último año, los colombianos hemos vivido pues una reforma tributaria sin precedentes en el país. ¿Tiene o podría tener algún tipo de relación con este impacto económico que estamos viendo? Por supuesto que también fue una de las causantes, porque si usted mira, la reforma tributaria le quitó a los colombianos, especialmente a los asalariados y a las personas naturales, mucho poder digamos, de consumo, de inversión, de ahorro, debido a que pues se subieron o se incrementaron la retención en la fuente y los impuestos de las personas naturales. Obviamente, pues ahí se está viendo las consecuencias. La inversión cae del 24.8%, no solamente por la inversión de los colombianos, sino también la inversión extranjera. Es decir, el impuesto, por ejemplo, a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados en los últimos 2 meses del año, según la medición que hicimos, también se desestimuló el consumo y las ventas de las tiendas
cayeron en un 7%. O sea que son muchas medidas equivocadas que ha tomado el gobierno y obviamente sin desconocer que ha habido variables externas que toca controlar en la medida que vaya evolucionando, por ejemplo, mejorando la inflación o en la medida que vaya mejorando la situación externa en otros países. Presidente Cabal, usted sabe que cuando hablamos de la regla fiscal, las vigencias futuras, la ejecución del presupuesto, ese tipo de cosas, la gente en la casa pues queda un poquito perdida. Pero sí se pregunta, con esta cifra de la economía, ¿qué le va a pasar al bolsillo de los colombianos este año? Y más si la cifra se mantiene o es un poquito más baja dentro de un año. Pues, Gustavo, es que usted mismo ha hecho la pregunta. Imagínese cómo se le va a ocurrir ahora al gobierno impulsar una nueva reforma tributaria como se ha hablado desde meses atrás. Esto sería absurdo, porque obviamente eso va a minar más el poder adquisitivo de los colombianos y va a minar el bolsillo de los colombiaos. O cómo se le va a ocurrir al gobierno seguir impulsando y al Congreso, ojo, congresistas de Colombia, aprobar una reforma laboral que va a incrementar los costos laborales de las empresas en 25% cuando estamos con una tasa de desempleo alta y con un pobre crecimiento de la economía. Es decir, ahí es donde toca reaccionar y donde toca concertar con los gremios para que saquemos entre todos la economía del país adelante y no actuar aisladamente, que es lo que está llevando a un cúmulo de equivocaciones. Sí, pero es que al presidente no le gusta hablar con los gremios y con los líderes gremiales, a él le gusta directamente con algunos empresarios. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, y esos empresarios que son muy importantes, pues no representan el agregado de todos los empresarios del país y por supuesto, pues no se puede hacer concertación. Es el momento de que reaccione el gobierno y ojalá no solamente el presidente, sino el equipo económico. Doctor Cabal, como siempre, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo muy cordial nuevamente a todos.